Las manos de Anna Whitlow temblaban mientras ataba la última lona a su carreta. Todas sus pertenencias cabían en 3 cajas de madera. El cielo aún estaba oscuro, las estrellas se desvanecían en ese azul plateado y frío que precede al amanecer. Su aliento flotaba en el aire como pequeños fantasmas. No dejó ninguna nota. No había nadie que la leyera. La calle principal de Redemption Flats, Wyoming, yacía en silencio. Las ventanas cerradas. Las puertas, cerradas. Llevaba 3 años viviendo allí, y en 3 años había aprendido que un pueblo podía ser más frío que cualquier invierno. Anna subió al asiento de la carreta, con las palmas ásperas por la lluvia. El cuero estaba rígido por el frío. Chasqueó los puños una vez, y el caballo avanzó, sus cascos crujiendo sobre el barro helado. En las afueras del pueblo, se detuvo. Solo una vez. La escuela se alzaba a su izquierda, pequeña y oscura. Allí había enseñado a leer a los niños hasta que sus madres decidieron que su presencia era una mala influencia. Viuda a los 25. Ese pecado ya era suficiente. El eco de los cascos resonó en la calle vacía. Anna se giró. Un jinete estaba sentado en la loma sobre el pueblo, recortado contra el amanecer. Alto, de hombros anchos, con el sombrero calado hasta las cejas. Lo reconoció. Grant McCoy, el hombre que era dueño de medio condado y hablaba menos que un poste de cerca. «Déjeme en paz, señor McCoy», gritó con voz firme, a pesar del latido en su pecho. Él no respondió, solo espoleó su caballo, acortando la distancia entre ellos con un paso tranquilo y pausado. «Los caminos son peligrosos para una mujer sola», dijo finalmente con voz grave. «Ásperos como el viento sobre la piedra. Así que quédese». Anna apretó con fuerza las botas. La carreta dio un bandazo. No miró atrás, pero lo oyó seguirla. El sol se alzó rojo sangre sobre las llanuras, alargando sombras sobre el suelo helado. Allí, correr solo significaba morir exhausta. Pero prefería el cansancio a estar atrapada. El camino se extendía ante ella, vacío e implacable a sus espaldas. Grant McCoy mantuvo la distancia. No lo suficientemente cerca como para agobiarla. No lo suficientemente lejos como para dejarla ir. Apretó las botas con más fuerza y siguió adelante. 10 millas más adelante. El paso del cañón se estrechó hasta convertirse en una fina cinta de sendero entre paredes de roca. El viento aullaba por la abertura, tan frío que cortaba la piel. Anna se ajustó el chal y mantuvo la vista fija en el camino. La carreta se detuvo bruscamente. Un álamo yacía atravesado en el sendero, enorme y viejo, bloqueando el paso por completo, demasiado perfecto para ser casualidad. Anna lo miró fijamente, con el corazón encogido. Alguien lo había talado recientemente. Las marcas del hacha brillaban blancas contra la corteza oscura. Grant se acercó a ella a caballo, con el caballo revoloteando inquieto. Desmontó sin decir palabra, caminó hacia el árbol y pasó una mano enguantada sobre los cortes. «Alguien no quiere que te vayas en silencio», dijo. A Anna se le hizo un nudo en la garganta. El pueblo había enviado un mensaje. «Eres nuestra para juzgarte, no tuya para escapar». Grant sacó un hacha de su silla. «Mejor ponte a trabajar. No te pedí ayuda». «No, señora, pero la tiene de todos modos». Blandió el hacha con un arco suave y preciso. La madera se astilló. Anna se quedó paralizada un momento, luego bajó. No podía quedarse mirando. El orgullo no movería un árbol. Juntos, trabajaron. Él cortaba. Ella apartaba las ramas. Sus manos. Fuerte. Claro, pero sus guantes eran de cuero fino, con costuras impecables. Sus botas eran demasiado buenas para el trabajo en el rancho. Ella lo notó, pero no dijo nada. Después de una hora, el sendero estaba despejado. Anna se secó el sudor de la frente a pesar del frío. «¿Por qué te importa si me voy?» Grant se apoyó en el mango del hacha, respirando con dificultad. Durante un largo rato, se limitó a mirarla. Luego dijo,
Tal vez estoy cansado de ver cómo ahuyentan a la gente buena. Quiso discutir, quiso decirle que no era buena, que no valía la pena defenderla. Pero las palabras se le quedaron grabadas. Él montó a caballo. Ella volvió a subir al carro. El árbol ya no estaba. El camino estaba despejado. Pero él seguía siguiéndola. Un hombre demuestra quién es por lo que hace cuando las cosas se ponen difíciles. Su padre solía decir que Grant McCoy había aparecido con un hacha cuando podría haber pasado de largo. Anna no confiaba en él, pero empezaba a dudarlo. Por la tarde, el cielo se había vuelto del color de un moretón. Nubes negras como el púrpura se acercaban desde el norte, bajas y densas. La temperatura bajó tan rápido que Anna podía sentirlo a través de su abrigo. Empezó a nevar. No era nieve suave. Caía de lado, impulsada por un viento aullante. A la izquierda apareció una caseta de trabajo abandonada, medio oculta entre pinos. Grant la señaló. Tenemos que parar. He pasado por cosas peores solo. No en esta. ¿No? Anna espoleó al caballo con más fuerza. La carreta se tambaleó sobre un surco y la rueda izquierda golpeó una roca con un crujido seco. Toda la estructura se estremeció. El caballo tropezó, entró en pánico y empezó a desbocarse. Grant desmontó en un instante. Agarró la brida, con voz baja y firme, tranquilizando al animal. Las manos de Anna estaban aferradas a la brida, con los nudillos blancos, cuando el caballo se calmó. Grant inspeccionó la rueda. El radio se había partido por completo. No dijo ni una palabra, solo sacó una cuerda y una de repuesto. Habló desde su alforja y se puso a trabajar. Sus manos se movían con rapidez y seguridad. Anna lo observó en silencio. No pidió gracias. No esperaba nada. La ventisca azotó. Con toda su fuerza. La visibilidad se redujo a cero. El viento le desgarraba la ropa, el pelo. No sentía los dedos. Dentro, dijo Grant, sin pedirle nada. Esta vez, no replicó. La cabaña era pequeña. Una sola habitación, suelo de tierra, una chimenea de piedra que llevaba meses sin encenderse. Pero el techo estaba intacto. La puerta se cerró. Eso bastó. Grant encendió un fuego con la eficiencia propia de la práctica. Con mano paciente, avivó las ramas más grandes. Las llamas prendieron y se extendieron, proyectando una cálida luz anaranjada sobre las paredes. Anna se mantuvo lo más lejos posible de él, abrazándose a sí misma. ¿Crees que el dinero te hace superior a la gente?, preguntó con más brusquedad de la que pretendía. Grant no levantó la vista del fuego. No, señora. Creo que el dinero hace que la gente asuma que nunca he hecho daño. Su voz era suave. Cansada. Se quitó el abrigo. Lo colgó sobre el respaldo de una silla rota. Para más tarde, dijo, cuando dejes de ser tan terca. Anna no dijo nada. Pero horas después, cuando el frío se coló y el fuego se extinguió, buscó ese abrigo. Olía a cuero, a humo y a algo más, algo reconfortante. Se quedó dormida sentada, apoyada contra la pared. Grant permaneció despierto toda la noche, alimentando el fuego, observando cómo la tormenta rugía afuera. El clima no entiende de orgullo, ni la hipotermia. Al amanecer, ambos habían sobrevivido. Pero el mundo exterior estaba sepultado bajo la nieve, con casi 1 metro de profundidad, quizá más. La puerta estaba congelada. No iban a ninguna parte. Anna despertó con el olor a café. Café de verdad, no el sustituto de chocolate que había estado bebiendo durante meses. Parpadeó, desorientada, y vio a Grant agachado junto al fuego. Una vieja cafetera de hojalata se equilibraba sobre las brasas. «Buenos días», dijo sin mirarla. Se incorporó, con todos los músculos rígidos. El abrigo se le había resbalado de los hombros durante la noche. Lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la silla. «La puerta está congelada», dijo Grant. «Tendremos que descongelarla antes de poder salir». Anna asintió.
Todavía no confiaba en su voz. Él sirvió café en 2 tazas de hojalata, le dio una, sus dedos se rozaron. Ella se apartó rápidamente, pero el calor de la taza era demasiado tentador como para rechazarlo. Bebieron en silencio. Entonces Grant se puso de pie, sacó una brasa del fuego con un palo y se acercó a la puerta. Aflojará el hielo, pero llevará tiempo. Anna se unió a él. Juntos, movieron la brasa a lo largo del marco, derritiendo el hielo centímetro a centímetro. Su fuerza empujaba la madera. La paciencia de ella guiaba el calor. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido. El mundo exterior se había transformado. Un blanco cegador, silencioso, hermoso de una manera casi sagrada. El sol brillaba sobre la nieve como diamantes dispersos. Anna contuvo el aliento. Entonces vio la carreta enterrada hasta los ejes. La nieve cubría las ruedas, el asiento, todo. «Estamos atrapados», dijo. Por ahora, Grant caminó lentamente en círculos alrededor de la cabaña, tanteando la profundidad de la nieve. Anna lo observaba. Este hombre que la había seguido en medio de una tormenta, que le había arreglado la rueda sin pedírselo, que preparaba café como si fuera lo más natural del mundo. «¿Por qué la seguiste, yo?», preguntó ella. Grant se detuvo, se giró un instante. La miró fijamente, y ella vio en sus ojos algo inesperado, un dolor antiguo y profundo. «Tuve una hija», dijo finalmente. «Emily. Murió hace 3 inviernos. La fiebre se la llevó de repente. De mi esposa, el pueblo decía que no rezaba lo suficiente. Decían que era su culpa por no ser piadosa. La echaron entre susurros y con indiferencia. Su voz no vaciló, pero apretó los puños. Me quedé. Tenía dinero, tierras, reputación. Me dije que no podía irme. La verdad es que fui un cobarde. Dejé que la destruyeran y no hice nada». A Anna se le oprimió el pecho. «Así que cuando te vi cargando ese carro en la oscuridad, huyendo porque te hacían sentir insignificante», él negó con la cabeza. «Reconocí esa mirada en tus ojos. La misma que tenía mi esposa. Y no podía permitir que volviera a suceder». Anna dejó la taza lentamente. Le temblaban las manos. «Necesitaban a alguien a quien culpar», dijo en voz baja. «Mi esposo murió de un colapso mental. Yo, 22. El predicador dijo que era un castigo divino por leer en lugar de ocuparme de la casa. Las mujeres cruzaban la calle al verme. Los hombres me miraban como si fuera una presa fácil». Se le quebró la voz, pero continuó. «Yo era conveniente. Una historia que podían contarse para sentirse justos. Yo también». Grant dijo. «Supongo que por eso reconozco esa mirada en tus ojos». El fuego crepitó. Afuera, la nieve se deslizaba del tejado con un suave golpe. Anna cogió el abrigo de la silla. Esta vez se lo puso. Era demasiado grande, le llegaba hasta las manos, pero era cálido. «Gracias», dijo. «Por el café, por todo». Grant asintió una vez. «Descansa. Mañana nos ocuparemos de todo». Pero Anna no durmió. Se sentó junto al fuego, observándolo avivar las llamas. Y por primera vez en 3 años, no se sintió sola. El frío compartido convierte a los extraños en familia más rápido que la sangre. Eso decía su abuela. Quizá tenía razón. Mañana llegó con una claridad brutal. La tormenta había pasado, dejando el mundo en silencio y con una luz cegadora. A Anna le ardían los ojos por el resplandor. Grant ya estaba afuera, cavando alrededor del carro con una pala que había encontrado en la choza. Ella se unió a él sin decir palabra, usando una tabla rota para quitar la nieve de las ruedas. Trabajaban al unísono. Recoger, lanzar, recoger, lanzar. Sin conversación, solo respiración y esfuerzo, en el crujido de la nieve. Después de 1 hora, el carro estaba casi despejado. Grant se agachó junto a la rueda delantera, inspeccionando la reparación que había hecho el día anterior.
Su rostro se quedó inmóvil. ¿Qué? Preguntó Anna. Los radios se agrietaron más de lo que pensaba. El frío se les metió. Podemos moverlo, pero no aguantará mucho. Necesita un herrero. A Anna se le heló la sangre. El más cercano está en Redemption Flats. Lo sé. Se quedó mirando la rueda, la grieta que atravesaba la madera como una falla geológica. Todo ese trabajo para irse y el camino seguía llamándola de vuelta. Hay otra opción, dijo Grant con cautela. Anna lo miró. Hay una finca a 20 millas al norte. Está vacía desde la primavera pasada. El dueño falleció. No tiene familia. La cabaña está en buen estado. El terreno es bueno. Necesita reparaciones, pero es habitable. Y obras en mi nombre. Sostuvo su mirada. Puedo cambiar eso. Anna sintió un nudo en el pecho. Ira, esperanza, sospecha, todo enredado. ¿Por qué? Su voz salió cortante. Culpa, compasión. ¿O crees que te calentaré la cama por gratitud? Grant se estremeció como si lo hubiera golpeado. Pero no apartó la mirada. Creo que mereces una opción que nadie te ha dado, dijo en voz baja. Quédate en ese pueblo y deja que te destruyan. Irte con las ruedas rotas y tal vez morir en el camino. O construir algo nuevo. Tú decides. ¿Y qué ganas con esto? Apretó la mandíbula. Tal vez una oportunidad de hacer algo bien antes de morir. Un viejo amargado. El silencio se extendió entre ellos. Tenso como una cuerda bajo presión. Las verdades duelen como un hierro candente. Pero sabes exactamente cuál es tu lugar. Después de que Anna se diera la vuelta, mirando el infinito paisaje blanco. El norte, un lugar donde nadie la conocía, un lugar donde podría ser algo más que la viuda de la que murmuraban. Soy dueño de la mitad de este territorio, dijo Grant. De repente, el aserradero, la oficina de la estación de tren, el banco que te embargó la cabaña hace 2 años. Anna se quedó muy quieta. Así que tú eres la razón por la que lo perdí todo. Mi nombre está en la escritura, pero no lo sabía, no pregunté. Dejé que unos hombres manejaran mi negocio mientras me escondía en él. Dolor. Eso se acaba ahora. Anna quería gritarle, quería golpearlo, hacerle sentir aunque fuera una fracción de lo que ella había sentido cuando el sheriff clavó ese aviso en su puerta. Pero vio su rostro, vio la culpa grabada en cada línea. No estaba poniendo excusas. Estaba confesando. Se alejó, sus botas crujiendo en la nieve, poniendo distancia entre ellos porque si se quedaba cerca, o lloraría o lo golpearía, y se negaba a hacer ninguna de las dos cosas. Grant no la siguió. Simplemente se quedó allí, con las manos a los costados, esperando. Los caminos más difíciles son los que llevan de vuelta a la vida. La voz de su padre, clara como el agua. Anna respiró hondo, y luego otra vez. El aire frío le quemaba los pulmones, pero le despejaba la mente. Se dio la vuelta. Muéstrame esa granja, dijo. Grant sintió un alivio en los hombros. Asintió, montó a caballo y partió hacia el norte. Anna subió al carro, chasqueó los dedos y lo siguió. No lo perdonaba, pero estaba dispuesta a ver qué pasaba. A veces, eso bastaba. La granja apareció en el horizonte justo cuando el sol comenzaba a descender. Una pequeña cabaña, desgastada por el tiempo pero en pie, rodeada de pinos enanos y álamos desnudos por el invierno. La cerca estaba caída en algunos tramos y el pozo cubierto de tablas podridas, pero aún salía humo de la chimenea. Crecían flores junto a la puerta. Anna detuvo el carro y se quedó mirando fijamente. Grant desmontó, esperando. Ella bajó lentamente, con las botas hundiéndose en la nieve, y caminó hacia la cabaña. La puerta colgaba torcida de las bisagras. La empujó para abrirla. Dentro, el aire era frío pero seco. Una chimenea de piedra dominaba una pared, ennegrecida por el uso, pero intacta. El suelo era de madera, no de tierra. 2 ventanas, agrietadas,
pero reemplazables. Una escalera de mano conducía a un espacio para dormir en la planta superior. Era pequeño, sencillo, y era más de lo que había tenido en 2 años. El techo está bien, dijo Grant desde la puerta. Lo revisé el otoño pasado. Las paredes son sólidas. Necesita limpieza. Cristales nuevos. Algunos muebles. Pero la estructura está bien. Anna se acercó a la ventana y miró el paisaje. Colinas onduladas, un arroyo apenas visible entre los árboles. Espacio. Silencio. ¿Por qué lo conservaste?, preguntó. Pensé que algún día podría vivir aquí. Lejos del pueblo. Lejos de todo. Se giró. ¿Por qué no nos acobardaste? Lo dijo con sencillez, como un hecho. Es más fácil esconderse en una casa grande que afrontar lo que perdí en una pequeña. Anna asintió. Lo entendía. Grant no esperó su decisión. Salió y empezó a trabajar en la cerca. Martillo y clavos aparecieron de su alforja como si lo hubiera planeado todo. Quizás así fuera. Anna observó un instante y luego encontró una sierra oxidada apoyada contra la cabaña. Se unió a él. Trabajaron hasta el anochecer, al ritmo del martillo y el clavo, serrando madera, levantando postes. No hacían falta palabras. El trabajo hablaba por sí solo. Al ponerse el sol, tiñendo la nieve de rosa y oro, un jinete apareció en la cresta oriental. Joven, quizá de 16 años, cabalgaba a toda velocidad. Se detuvo sin aliento. Señor McCoy, me envía el sheriff. Dice que lo necesitan por una disputa de tierras en el pueblo. El muchacho miró a Anna con nerviosismo. Y señora, dicen que usted robó la carreta. A Anna se le heló la sangre. La tomé prestada de la caballeriza. Pagué $2. La memoria del pueblo es muy selectiva cuando le conviene, dijo Grant en voz baja. Su voz era dura como el hierro. El muchacho se removió incómodo. El sheriff dice que si no regresa, enviará a los ayudantes. Grant apretó la mandíbula. Miró a Anna. Volvemos juntos. Aclararé esto. El corazón de Anna latía con fuerza. Regresar significaba enfrentarse a cada persona que había murmurado sobre ella. La había juzgado, la había expulsado, pero huir significaba darles la razón. Pensó en la cabaña, en la cerca que habían empezado a arreglar. En la tierra que podría ser suya. No se puede huir de una mentira. Hay que acabar con ella de raíz ante testigos. Anna se irguió. Vámonos. Montaron a caballo, dejando atrás la granja. El muchacho cabalgó delante, deseoso de escapar de la tensión. Grant la miró. No tienes que hacer esto. Sí, dijo Anna. Sí, tengo que hacerlo. Cabalgaron hacia el sur, hacia Redemption Flats, hacia el pueblo que había intentado quebrarla. Pero esta vez no huía. Esta vez llegaba con la frente en alto. Y no estaba sola. Llegaron a Redemption Flats justo cuando el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura intensos. La calle principal estaba abarrotada. La noticia se había extendido rápidamente. Parecía que todo el pueblo había salido a ver. Anna sentía sus miradas clavadas en ella como si fueran marcas. Mantuvo la mirada al frente, con las manos firmes en el respaldo. Grant cabalgaba a su lado, tan cerca que sus estribos casi se tocaban. Un muro, una declaración. El sheriff Drummond estaba de pie en el centro de la calle, con la mano sobre su pistola. Era un hombre corpulento, de barba gris, con ojos que habían visto demasiado y perdonado muy poco. Señorita Bitlow, la llamó. Tendrá que responder por esa carreta. Anna abrió la boca, pero Grant desmontó primero, interponiéndose entre ella y el sheriff. No hace falta, sheriff. Su voz resonó por la calle, tranquila y clara. Carretas pagadas por mí. Legal y sin gravámenes. No debe nada. Murmullos se extendieron entre la multitud. Anna vio al dueño del cochero, enrojecido y ceñudo. Vio al predicador, el reverendo Carver,
de pie con los brazos cruzados, irradiando desaprobación como calor. No se trata de la carreta, McCoy, dijo el predicador, dando un paso al frente. Se trata de decencia. Esa mujer no ha traído más que problemas. No pertenece aquí. Anna apretó con fuerza el pomo de la silla. Ya había oído esas palabras antes. Seguían hiriéndola. Pero Grant no se inmutó. Tienes razón, dijo. La multitud guardó silencio. No pertenece a un pueblo que expulsa a cualquiera que te recuerde tus propios fracasos. Alguien jadeó. El rostro del predicador se ensombreció. Grant se giró, dirigiéndose a toda la calle. Su voz era firme, pero había acero bajo ella. He guardado silencio demasiado tiempo. Hace 3 años, mi esposa fue expulsada de este pueblo porque necesitaban a alguien a quien culpar por la muerte de mi hija. La fiebre se llevó a Emily, no la falta de fe. Pero ustedes convencieron a mi esposa de que había fallado a Dios. La hicieron creer que estaba maldita. Su voz se quebró ligeramente. Se lo permití. Me quedé de brazos cruzados con mi dinero, mis tierras y mi cobardía. Y no dije nada. La dejé irse sola. La dejé morir creyendo que no valía nada. Anna contuvo el aliento. Ella desconocía esa parte. Tampoco sabía que su esposa había fallecido. Grant se volvió hacia ella con los ojos llorosos. Pero se acabó. Se acabó esconderme. Se acabó permitir que la gente buena se destruya mientras permanezco callado. Volvió a mirar a la multitud. Anna Bitlow tiene más carácter que toda esta calle junta. Ha trabajado más duro, ha sufrido más y ha sido más bondadosa de lo que cualquiera de ustedes merece. Y si no lo ven, es su pérdida, no la suya. La calle quedó en completo silencio. Incluso el viento parecía contener la respiración. Anna bajó lentamente del coche. Le temblaban las piernas, pero se obligó a caminar hacia adelante, a ponerse al lado de Grant. Miró al sheriff, al predicador, a los rostros de la multitud. Algunos duros, otros inseguros, otros avergonzados. No necesito su pueblo, dijo. Su voz era baja, pero se oyó. No necesito su aprobación. Regresé porque no voy a permitir que me llamen ladrona quienes me robaron lo mío mucho antes de que siquiera tocara esa carreta. Metió la mano en su abrigo, sacó una pequeña bolsa de cuero y la dejó caer a los pies del sheriff. Unas monedas se derramaron, brillando con la luz del atardecer. El pago de la carreta con intereses. Ya no le debo nada. Se dio la vuelta para irse. Grant la siguió. Entonces, desde el fondo de la multitud, una mujer se adelantó. La señorita Hadley, la maestra, rubia, delgada, con unos ojos amables que siempre habían mirado a Anna con pesar. Voy con ustedes, dijo. Anna se detuvo y la miró fijamente. Estoy harta de enseñar a leer a los niños mientras veo cómo los adultos olvidan la decencia, dijo la señorita Hadley. Pasó junto al sheriff, junto al predicador, y se quedó con Anna y Grant. Un momento después, una pareja joven lo siguió. Luego, un hombre mayor, un viudo que también había perdido a su esposa por culpa del pueblo. 3 personas de entre 50, pero eran 3 más. Más de lo que Anna había esperado. Grant la miró. ¿A dónde? Anna respiró hondo. Al norte, a la granja. Mantenerse firme no significa que nunca te hayan derribado. Significa que te levantaste y les hiciste recordarlo. Montaron a caballo. Los 5 salieron de Redemption Flats mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Frías, brillantes e indiferentes a sus espaldas. El pueblo observaba en silencio. Anna no miró atrás. Un mes después, la nieve había desaparecido. A principios de abril, las colinas se cubrieron de verde. Flores silvestres salpicaban la tierra en explosiones de amarillo y púrpura. El arroyo bajaba crecido por el deshielo, claro y frío. Anna estaba de pie en el porche que Grant había construido, sencillo, fuerte, lo suficientemente grande para 2 sillas.
Sostenía una taza de café y observaba cómo se desarrollaba la mañana. 4 cabañas se alzaban ahora donde antes había una. La de la señorita Hadley era la más cercana, pequeña y pulcra, con macetas ya bajo las ventanas. La joven pareja, Samuel y Rose, había construido la suya cerca del arroyo. El viudo, el señor Calewa, había elegido un lugar bajo los álamos, tranquilo y a la sombra. Las risas de los niños flotaban en el claro. La señorita Hadley volvía a dar clase. 3 alumnos sentados en tocones bajo un pino, con pizarras en el regazo. Una comunidad, pequeña, frágil, pero real. Anna oyó el golpeteo de cascos y se giró. Grant llegó con un carro lleno de madera, provisiones del pueblo ferroviario a 48 kilómetros al este. Se quitó el sombrero en señal de saludo, como cada mañana, como si fuera la primera vez. «Buenos días», dijo. «Buenos días». Descargó la madera con la ayuda de Samuel. Los 2 hombres trabajaban con un ritmo pausado. Rose apareció con pan recién hecho, aún caliente, y el señor Calewa trajo café. La señorita Hadley mandó a los niños con flores silvestres. Anna lo observó todo y sintió algo desconocido florecer en su pecho. Calidez. Pertenencia. Grant subió los escalones del porche, secándose el sudor de la frente. Llevaba trabajando desde el amanecer, como todos los demás. Tenía las manos callosas. Ya no eran suaves como cuando se conocieron. «¿Te quedas entonces?», preguntó en voz baja. Era la primera vez. En los meses transcurridos desde su llegada, él se lo había preguntado directamente. Había trabajado a su lado, construido junto a ella. Sin presionar, sin dar nada por sentado. Anna sonrió. La primera sonrisa sincera en años. «Supongo que sí. Alguien tiene que asegurarse de que no construyas ese granero torcido». A Grant se le curvó la boca, casi una sonrisa. «De acuerdo». Se quedaron allí, uno al lado del otro, mirando la tierra que estaban transformando. A la gente que había elegido este lugar por encima de la comodidad, por encima de la aprobación. «Resulta que la familia no se trata de sangre», dijo Anna en voz baja. «Se trata de quien aparece cuando llega la tormenta. Y quien se queda cuando escampa», añadió Grant a lo lejos. El eco de los golpes de martillo resonó. Alguien construyendo. Alguien quedándose. La tierra perdonó. Ellos también. Anna tomó la mano de Grant, y sus dedos se cerraron alrededor de los de ella. Cálidos y firmes, se sentaron en las 2 sillas. El café se enfriaba en sus tazas y no dijeron nada. A veces el silencio era una paz en sí misma. El sol ascendía. El arroyo murmuraba. Los niños reían. Anna Vitt había intentado irse. El pueblo. Grant McCoy le había pedido que se quedara. Al final, construyeron un nuevo pueblo, uno que medía a la gente por su valentía, no por su pasado. El hogar no es de donde vienes, sino donde luchas por quedarte. Y esta vida difícil y cuidadosamente construida, era su hogar. 3 meses después, el verano se había instalado. El huerto que Anna había plantado prosperaba con tomates, judías y calabazas trepando por las estructuras de madera que Grant había construido. El granero estaba terminado, sólido y cuadrado. 8 cabañas salpicaban ahora el valle. El humo se elevaba de las chimeneas incluso en las cálidas noches. Anna estaba de pie a la orilla del arroyo, con los pies descalzos en el agua fría, viendo cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Oyó pasos detrás de ella y no se giró. «Llevas un rato aquí fuera», dijo Grant, pensativo. Se quedó a su lado, con las botas en la orilla, cerca pero sin agobiarla. Esa era su forma de ser. Siempre cerca, sin presionar. «¿En qué piensas?», preguntó. Anna sonrió. «En cómo casi me lo pierdo. En cómo estaba tan ocupada corriendo. Casi no veía que valía la pena para quedarse». Grant guardó silencio un momento. Luego dijo: «Yo hice lo mismo. Pasé 3 años escondido en esa casa enorme,
ahogándome en lo que había perdido. Olvidé cómo vivir. Anna se giró para mirarlo. El sol poniente iluminaba su rostro, resaltaba las canas de su cabello, las arrugas alrededor de sus ojos. Parecía mayor que cuando se conocieron, pero más ligero, de alguna manera menos agobiado. «Me enseñaste algo», dijo ella. «¿Qué?» «Que quedarse requiere más valentía que irse. Que construir requiere más fuerza que huir». Los ojos de Grant se suavizaron. «Tú también me enseñaste algo». «¿Qué? ¿Qué?» «Que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Incluso si has sido un cobarde durante años, incluso si has fracasado, aún puedes presentarte. Aún puedes intentarlo». Anna le tendió la mano. Él la tomó sin dudar. «Me alegra que me hayas seguido», dijo en voz baja. «Me alegra que me lo hayas permitido». Se quedaron allí mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, el cielo pasando del dorado al púrpura y luego a un azul profundo. Las estrellas comenzaron a aparecer una a una, dispersas en la oscuridad como promesas. Tras ellos, el poblado cobraba vida. Faroles brillaban en las ventanas. Voces flotaban en la brisa, risas y conversaciones. La señorita Hadley les leía a los niños en su porche. Samuel y Rose bailaban en su jardín. Solo se oía el viento. El señor Calegua tallaba madera en sus escalones. El humo de su pipa se elevaba en el aire vespertino. Una familia no nacida, sino construida, no dada, sino elegida. Anna apoyó la cabeza en el hombro de Grant. Él la rodeó con un brazo, firme y cálido. «Gracias», susurró ella. «¿Por qué?» «Por no dejarme desaparecer». Grant le dio un beso en la coronilla. «No podrías desaparecer ni queriendo. Eres demasiado terca». Ella rió, una risa sorprendida y ligera. Regresaron juntos a la cabaña, de la mano. Mientras las primeras estrellas giraban en el cielo, la puerta estaba abierta, la luz del fuego se derramaba en la oscuridad. Una invitación, una bienvenida. Anna Vidyo había intentado irse del pueblo, había empacado todas sus pertenencias, decidida a desaparecer en la inmensidad del oeste. Grant McCoy la había seguido, se había negado a dejarla huir, le había ofrecido algo que había olvidado que existía. Una opción, una oportunidad, un lugar al que pertenecer. Y al final, construyeron más que una granja. Construyeron una vida juntos. La puerta se cerró suavemente tras ellos. Dentro, el fuego ardía constante y cálido. Afuera, las estrellas vigilaban y el valle, su valle descansaba en paz. El hogar no es de donde vienes. Es donde luchas por quedarte. Y ellos habían luchado y se habían quedado. Y fue suficiente. Fin.